arranquemos. Bienvenidos a todos, nos encanta tenerlos aquí en un día tan especial. Es el Día Internacional del Yoga, pero aparte tenemos eclipse, solsticio, como que todo se junta en un solo momento y nos pareció un momento óptimo para poder conversar sobre pues, un tema que pareciera propicio con todo lo que está pasando en el mundo, coronavirus, etcétera, etcétera, y el esfuerzo que ha implicado para todos, pues un poco voltearse a ver hacia adentro. Así que Pili, que está por ahí, bueno, desde Ashtanga Yoga Workshops y con estos tres grandes referentes del yoga, que son Liz Carrasquel, Lucas Carvalho y Ramiro Ventura, decidimos emprender esta linda aventura de conversar un poquito sobre pues, cómo ellos llegaron a su viaje interior. Entonces, pues les cedo la palabra a los tres en esta charla relajada, pues para que nos cuenten un poquito para ustedes qué es este viaje interior, de dónde nace. No sé, Liz, Rami. Bueno, un poco como que al plantear el tema del yoga como un viaje interior, ¿no? Es como que a mí personalmente me llevó a pensar un poco en cómo fue que inicié mis pasos, ¿no? en la práctica, y la práctica de yoga, ¿no? Y creo que en algún punto, en ese momento quizás no fue algo que fuera consciente, no es que dije, ay, voy a hacer yoga porque pienso o pretendo hacer todo esto, bueno, mucho menos pensaba en que quizás me iba a dar clase, ¿no? Sino que surgió en un momento de mi vida en el cual no sabía bien qué, pero había algo que no me resultaba cómodo de la vida que llevaba, ¿no? O sea, trabajaba en una oficina en la cual no necesariamente hacía algo que me gustara, pero bueno, no estaba mal, tenía un sueldo, iba a la universidad, pero bueno, claramente había algo que me hacía sentir incómodo, y en eso el yoga siempre me fue acompañando, ¿no? Y eventualmente se volvió parte de mi día a día, ¿no? En donde podía, me conectaba con la práctica porque me hacía bien, o sea, sin quizás cuestionarlo tanto. Hoy, haciendo la retrospectiva, me doy cuenta que estaba buscando conectarme conmigo de otra manera, ¿no? Y descubrir realmente qué cosas me movían en la vida. Y eso me posibilitó ir probando cosas que de otra manera no hubiera hecho, ¿no? O sea, el otro día hablando con alguien que me preguntaba un poco también de cómo fue que me inicié en el yoga, ¿no? Y después le comenté que luego de empezar yoga empecé a hacer danza. Me dice, pero ¿cómo no bailabas antes de practicar yoga? Y le digo, no, a mí fue como un camino inverso a lo que por ahí fue para mucha gente que practicando, o sea, o teniendo un entrenamiento en danza, luego se volcó al yoga porque, bueno, como que una cosa de movimiento lo llevó a otra cosa o a indagarse más cosas. Para mí fue al revés, ¿no? O sea, para mí la práctica me fue quitando como restricciones, ¿no? O cosas que me limitaban, y me fue permitiendo, nada, eso, darme lugar a probar cosas y experimentar cosas sin un juicio, ¿no? No sé si quizás Liz y Lucas quieran también compartir un poco de esos primeros momentos. ¿Yo? ¿Ahora? ¿Ya? Sí. Bueno, tal vez Liz. Bueno, hola, qué lindo estar aquí con ustedes y al mismo tiempo no.
es como que sí estamos y no estamos, pero se siente que están todos aquí, que es muy lindo. Bueno, yo comencé cuando Rami me dice esto, como que el viaje interior, empecé a pensar como en esa palabra viaje, y como que, ¿qué significa como viaje, no? Y como esta parte de que pensé bueno, como las maletas que uno hace para el viaje, ¿no? Y como que las maletas que hice al principio para ese viaje eran como bien cargadas, ¿no? Como que era un viaje como muy montado, o sea, como que él, por decir, me ponía el mala, me vestía hippie, como que comencé muy, muy joven, como de 15 años, tenía una adolescencia como muy emocional, soy alguien como muy emocional, bueno, todos somos, ¿no? Pero, y nada, el yoga era lo que como me salvaba, como que me salvaba de asfixiarme como con tantas emociones. Entonces, esa maleta pues estaba como que muy pesada para sentirme segura en ese viaje. Y bueno, poco a poco con el tiempo como que la maleta se ha hecho más ligera, y ese viaje me he dado cuenta que no hay que ir como a ningún lado, ¿no? Para hacer ese viaje, sino solo como ir hacia ti y ir a descubrirte, ¿no? Y a conocerte, y bueno, y aceptar todas esas emociones que habían. El yoga como viaje era una sensación de rescate, como de salvarme, de sentirme segura en un espacio, que fueran así fueran esas 2 horas de práctica donde aquí está todo bien, aquí está todo bajo control, ¿no? Y poco a poco como que con los años se fue extendiendo como hacia la vida mucho más, y se fue haciendo más como una herramienta para vivir, para llevar la vida, para llevar el mundo interno. Y pensando en cuando empecé, como que no sentía que era un viaje, como que me sentía bien y ya haciéndolo, era como muy simple. Y bueno, luego se han desarrollado cosas, pero nunca cuando empecé pensé que iba a ser esto. Para ti, Lucas, Bueno, después de puedes toda hablar esta portugués si quieres. No, yo voy a intentar hacer uso de mi español, portuñol, o que sea. Bueno, después de esa inspiración de Liz hablando, con el eclipse de la luna, sabemos que podemos hablar un poquito más de tonterías en mi caso, yo creo. Bueno, cuando yo empecé en yoga, yo empecé de una manera hace 13 años. Yo estaba haciendo universidad, cátedra, como universidad de psicología. Y en ese momento yo estaba, en 2007, yo estaba indo a un psicólogo y por cuestiones ex. Y entonces yo tenía una novia y ella practicaba yoga. Entonces un día ella me habló, vamos a yoga conmigo, porque yo me despertaba muy tarde. O sea, no fue una cosa que yo quis ir a yoga, pero fue algo que me fue impuesto, ¿cómo se dice? Impuesto por ella, que habló como, vamos a yoga porque tú despiertas siempre muy tarde, como a las 12, 1 de la tarde, todos los días. Entonces yo fui y la clase era a las 6 de la mañana. Y ahí sentí como
¿qué? Y tem alguien despierto a las 6 de la mañana. En la vida, no existe vida a las 6 de la mañana. Entonces empecé a ir a la clase y desde el primer día yo tuve sensaciones increíbles, pero nada como muy trascendental, pero algo como difícil de poner en palabras, lo que ha sentido en la primera clase. Y ahí yo hacía terapia y la clase, mi primera clase de yoga ha sido un martes, mi terapia era lunes. Entonces, mi primera clase ha sido un martes, yo fui nuevamente a la segunda clase de yoga jueves, 2 veces por semana, y no otro lunes yo fui a la terapia. Y el tema de la terapia cambió completamente, completamente, pasó a ser otra cosa. Y después de unas 3, 4 sesiones más de terapia, mi psicólogo habló como, bueno, yo creo que tú encontró tu terapia y tu camino es yoga. Y habló, no necesita más venir acá. Si quieres venir para conversar sobre este tema, sea bienvenido, pero no necesitas de terapia porque yoga ya está te dando todas las respuestas que tú estás buscando, que tú necesitas. Y ahí empecé a aprofundar y empecé a estudiar, pero en ese momento no pensaba en ser maestro, pero sabía que tenía algo más en esa práctica que ia allá de lo físico. O sea, estaba empezando a notar, perceber cosas en la vida que yo nunca había me dado cuenta. Y una de ellas, por ejemplo, era yo pensaba, y tengo un poco vergüenza de hablar eso, pero yo pensaba que luna llena, por ejemplo, era una cosa ocasional que sucedía una vez al año, algo así. Pero alguien hablaba, mira la luna, yo, wow, la luna, yo no sabía que hacía luna una vez por mes, por ejemplo. Y mucho menos una luna nueva y esas cosas así. Un poco conectado con la naturaleza. Totalmente desconectado con la naturaleza, conmigo, qué sé yo. Y así yo empecé el camino de yoga, pero ya empecé después como viendo todos los beneficios que estaba trayendo para mi vida. Y empecé a leer libros y me aprofundar, y estudiar, pero sin la intención de me tornar maestro de yoga ni nada así. Pero por los beneficios que yo estaba me dando cuenta en mi vida. Experimentando. Es esto. ¡Ay, qué bonito! Oigan, bueno, qué pena, una interrupción pequeña. Los micrófonos de todos están silenciados, pero si tienen alguna pregunta, la pueden escribir y en un ratito más les vamos a abrir el micrófono para que la Pili coordinará eso, para que puedan ir haciendo preguntas. Bueno, pues siguiendo con este tema y un poco tratando de vincularlo a lo que nos está pasando ahorita, pues yo creo que es muy evidente que para ustedes pues el yoga es una herramienta, pero me parece que para muchos en este encierro o estos procesos la cosa se ha tornado difícil y pues a lo mejor que nos compartan un poquito su experiencia de qué herramientas o cómo podemos usar estas herramientas para trabajar como el viaje interior, cómo ha sido para ustedes. Sí, a mí como partiendo de algo que también hacía mención Lucas, y que quizás es una conversación como que suele ser recurrente, ¿no? Como que hay veces que, digamos, como que la primera impresión que seguramente muchos tienen de la práctica de Ashtanga particularmente, que es fuerte, ¿no? Pero en general quizás como que la idea que uno tiene como en el inconsciente colectivo de la práctica de yoga viene más asociada a algo externo, ¿no? Porque, digamos, lo que vemos son las posturas, ¿no? Y gente sobre el mat, ya sea haciendo Padmasana, como, digamos, en una postura o en una práctica de meditación o de silencio, o moviéndose, saltando adelante, atrás, haciendo el puente, etcétera. Después eso ya va en los practicantes según la facilidad o la dedicación que tengan
dificultad de las posturas que hacen, pero en definitiva es como que lo que primero quizás se ve es eso, ¿no? Entonces, ¿cómo es que eso que es tan externo, ¿no? Y que tiene que ver con algo tan burdo, tan grueso como es el cuerpo, refiere a un viaje interior, ¿no? Y quizás también, o sea, si bien no me levantaba a las 12, pero me costaba mucho trabajo levantarme para ir a trabajar cuando trabajaba en relación de dependencia. eh, Como que hoy lo pienso y digo, me levanto súper temprano y no me pesa, ¿no? O sea, es como que así tenga que poner el despertador, ¿no? La alarma para estar arriba y poder hacer mi práctica y compartirla con otras personas, no es algo que me pese, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, lo que la práctica de asana me fue dando es como esa disciplina, ¿no? Y esa de, en algún punto, como para no usar la palabra disciplina que quizás se nos hace pesada a los occidentales, me fue construyendo como una determinación, ¿no? El hecho de decir, bueno, tengo que, ¿no? Que en realidad ese tengo que lo podríamos cambiar por un quiero, ¿no? Quiero hacer mi práctica, ¿no? Y entonces, y quizás como que ese primer almíbar o ese néctar que me conectó con la práctica fue el asana, ¿no? Ese aspecto externo de la práctica, pero que lo que fue haciendo es como ir construyendo, ¿no? Como apilando muy de a poco esa dedicación, ¿no? Y esa decisión personal de decir, bueno, este momento del día, quizás también como decía Liz, ¿no? Este momento del día es el momento del día que me dedico a mí, ¿bien? Y a partir de eso es, bueno, como pensándolo desde los Yoga Sutras, ¿no? En práctica y desapego, como que, bueno, la práctica se volvió un esfuerzo direccionado a trabajar sobre mí y tratar de descubrir aspectos de mi persona y de ser consciente de quién soy y empezar a observar qué es lo que me pasaba en función de esa hora, que por ahí, o esa hora y media, o esas 2 horas que estoy sobre el mat haciendo posturas, ¿no? Y qué es lo que me empieza a pasar acá adentro, que por ahí hay días que hice esto y terminé y nunca me di cuenta qué pasó, o hay días que desde que estoy haciendo esto estoy peleándome conmigo mismo ahí adentro, como que, ¿para qué haces esto? O tenés que hacer tal cosa, apurate, no, como van a pasar 1000 cosas, ¿no? Porque, digamos, es una caja de Pandora esta mente que tenemos. Eh, bueno, como que más allá de ese trabajo, ¿no? Como un laboratorio en el cual las condiciones tratamos de mantenerlas siempre las mismas justamente para ver qué es lo que está pasando acá, ¿no? Y decir, bueno, hoy ando medio loco, hoy pareciera que es un buen día, ¿no? Como empezar a poner la lupa sobre el estado mío, de cómo estoy, pero también, digamos, y acá es donde se vuelve realmente la práctica de yoga, más allá de asana, como una práctica espiritual y una práctica de superación personal y de autoconocimiento, en donde quizás esas 2 horas no es que van a regir las otras 22 del día, pero sí nos van a empezar a dar una pauta de cómo nos relacionamos nosotros en función de cultivar algo para nosotros, ¿no? Entonces, quizás viéndolo en practicantes, en alumnos, esto de como no poder levantarse o de repente venir, no venir, dejar 2 meses, volver, ¿no? Como que también uno puede como decir, ay, bueno, no, dejé porque estaba muy ocupado, no sé qué, o lo que fuera, que la vida nos va llevando para otro lado, o también decir, ¿por qué es que cada vez que me planteo iniciar o hacerme de esta práctica, al poco tiempo
la puedo sostener, ¿no? O entonces podría como quedarme en lo externo, ¿no? Y decir, es que justo me salió un trabajo y entonces estaba full, o como realmente mirar hacia mí y decir, no, bueno, es que no me hice el tiempo, o de repente se puso un poquito más escabroso y ya no era solamente sentirme bien porque los músculos trabajaron y se liberó el ácido láctico y me siento bien, y la adrenalina y todas las hormonas que empiezan a hacernos como tener sensación de bienestar, y se puso un poquito más tenebroso porque de repente tengo que lidiar con, no sé, de repente me doy cuenta que una forma de relacionarme con mi mamá me representa tal cosa, ¿no? Y empezar como a ver esas cosas y decir, pucha, como que no estaba tan bien, ¿no? Es como que de repente quizás tengo cosas para trabajar todavía. Y bueno, hay gente que no se banca eso, ¿no? Y entonces como que prefiere hacer como que asomo un poco la cabeza y después me repliego y después por ahí vuelvo a asomar o no vuelvo más. Bueno, para mí, como volviendo un poco a la pregunta después de haberme ido por todos estos lados, pensando específicamente en la cuarentena, o en esto del confinamiento, o digamos cómo nos toca vivirlo a cada uno según el país en el que estamos, eh, se vuelve realmente una cuestión de determinación, ¿no? Y entonces ahí el trabajo pasa a ser en ponernos el interrogante de qué hago en función de mantener una cierta claridad mental, ¿no? Porque también como que en el encierro es fácil como caer en el letargo y en el embotamiento, ¿no? Y entonces como que, bueno, no, ¿para qué voy a hacer algo? Si total estamos acá encerrados. Y no, igual si yo digo, bueno, no me voy a levantar y iniciar con una práctica, ¿no? Iniciar con cada uno, bueno, nosotros estamos en como en este culto, ¿no? O en digamos, en esta pandilla de la Ashtanga, entonces como que, bueno, nuestra práctica es el Ashtanga, pero bien podría ser para otros, no sé, pintar, ¿no? U otra actividad, pero digamos, el plantearse una hora del día, como iniciar con eso que hace para uno, es como una manera de demostrarnos que podemos estar bien, ¿no? Siempre y cuando nos lo planteemos y hagamos ese esfuerzo diario de conectarnos con algo que nos hace bien a nosotros, ¿no? Y confiar en que nos hace bien. No sé, Minche, si empieza Sí, Liz. Liz, cuéntanos un poquito tú. Bueno, como referente a esta situación, como que mi tendencia es como a ser muy disciplinada, ¿no? Como que la disciplina es como que se me va bien, pues. Entonces, el hecho de tener como que tanto espacio, Mara, te estoy viendo reírte, como que tener tanto espacio y como tanto tiempo libre y como que no puedo viajar, tengo como viajando varios años, y como que bueno, ya no puedo viajar, es como que me quedé aquí, ¿no? Estoy en Venezuela, entonces como, bueno, esto es lo que hay ahora. Ese hecho como de pararme y decir, bueno, no necesito tanta disciplina, ¿no? Como que, como que me puedo relajar un poco y puedo como permitirme ciertas cosas que fuera de estas condiciones no me las permitía. Y bueno, pienso que en cada quien es distinto, como que cada quien al descubrirse en estas condiciones nuevas, se da cuenta como que realmente qué necesitas, porque no tienes tanto como la influencia de afuera y no tienes hacia dónde correr para distraerte. O bueno, puedes distraerte, ¿no? Con Netflix, tal, ¿qué? Pero como que hay menos posibilidades, ¿no? De distraerse.
Entonces te hace ver como que lo que está cada vez más cerca, como que lo que tienes ahí enfrente, que puedes esconderte de eso a través también de una práctica espiritual, ¿no? Y como te desmonta, como desmonta como todas las estructuras que hay en nuestra mente. Entonces, como que ha sido una posibilidad de replantearme muchas cosas, como de preguntarme desde dónde nace, porque ha habido como mucho espacio para eso, ¿no? Entonces, pienso que cada quien, como somos tan diversos, es diferente, y la práctica de asana como que ha ido de la mano junto a esto. Como, no lo veo como que es algo que ha estado separado del proceso, sino como que mientras la práctica como ha ido como profundizando, entonces como dentro de mi propia mente podido profundizar, como un poco eso que decía Rami, como que de la superficie, bueno, de esa parte tan gruesa, que es el cuerpo, como ir como mucho hacia adentro, como mucho hacia bueno, de dónde vienen todos estos patrones. Ha sido como muy fuerte el estar, como muy incómodo más bien, ¿no? Más que fuerte, como incómodo porque no hay hacia dónde escaparse. Pero bueno, al mismo tiempo como que enriquece un montón. Sí. Gracias, Liz, qué bonito. Lucas. Bueno, no lo sé, yo pienso que la vida que vivimos como haciendo essa prática de Ashtanga por muitos anos, com essa disciplina de la maneira de despertar muito temprano e de ter uma vida um pouco mais balanceada e pensada em tudo que hacemos, comemos, desfrutamos da vida de uma maneira distinta. E eu creio que é quase como o que estamos fazendo há alguns anos foi uma preparação para esta vida de agora, que estamos vivendo agora. Porque é como os ashtangis normalmente vivemos na quarentena por elegir esta vida que temos. Ou seja, dificilmente eu salia. A coisa que me hace sentir mais falta é ajustar os alunos. É ter as mãos em os alunos para ajustar. Afuera isso, não tenho sentido muitos cambios em minha vida. Bueno, eu antes me despertava às 2:30 da manhã para começar a prática. E agora, obviamente, estou fazendo mais tarde, mas estou fazendo igual. E até um pouco mais, eu creio que estou indo um pouco mais a fundo em minha prática neste momento, como um pouco mais relajado no tempo de fazer todo bem o que tenho que fazer. Porque às vezes, como me param às 12:30, a minha prática é longa e às vezes tinha como, ok, tenho que terminar já, porque tenho que ir da classe às 6 da manhã e tal. E agora estou sentindo como a mente um pouco mais tranquila para fazer a prática e estar em casa, e comecei a desfrutar muito de estar na cozinha, a aprender a cozinhar, e estou super como tranquilo com esse momento que estamos vivendo, esperando que vai passar e que vai estar, que todos esses cambios fortes que temos na vida fazem com que crescemos, podemos como evoluir um pouco mais como humanos. Pero la verdad es que la práctica de Ashtanga ha sido una herramienta muy importante para lidar con este momento, para estar bien en este momento. Yo creo que es eso. Gracias. Bueno, pues
la verdad es que nos encanta tenerlos aquí y a veces los humanos del común nos gustaría como un poco que nos contaran cómo llevar como esas cosas a lo cotidiano. Rami hace rato decía, y de repente, pues uno está haciendo una postura y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? O Liz decía, como, pues al final no tienes a dónde correr, pero ¿cómo ustedes lo aterrizan o qué nos podrían dar de herramientas al resto para decir, pues yo hice esto para que fuera común o empezó a pasar esto? O no sé, algunos tips para sobrellevar o profundizar la práctica. Mindy, só uma interrupção. Sí. Outra coisa que eu passei a ser muito nessa quarentena é que sempre me gostou muito ler. E antes, como me parava muito temprano e dava classe 2 vezes ao dia com muitos alunos, eu não tinha as ganas de como estar lendo, de eu querer estar descansando quando tinha a oportunidade. E então me comecei a ler muito novamente, ler como Vedanta e os textos como Bhagavad Gita, Yoga Sutras, outros textos da cultura hindu e sagrados do yoga. Isso ha ajudado muitíssimo também no processo de entender que onde vivemos, onde estamos e tudo isso. E aonde vamos ou não vamos, não sei. Súper, gracias. No sé, Liz, ¿quieres empezar ahora tú? Bueno, sí. No sé, cuando me dices como tips me cuesta un poco, porque la verdad es que cada quien como descubre sus tips, ¿no? Pero, a ver, como que me ha ayudado mucho empezar como a escuchar bien qué necesito, como tratar de desprenderme un poco de las reglas de lo que debo hacer, en el sentido de que, ok, bueno, debo hacer esto, aquello, porque eso me hace bien, pero también como empezar a escuchar qué necesito, o sea, qué necesito dentro de mí, como que, y eso me despertó mucho. Rami se reía de mí porque me decía que ando en el jardín, ando cocinando, como que, como que me despertó muchas ganas de hacer cosas que me hacen muy feliz, además de las asanas, ¿no? Como, bueno, ir al río, pasear, ahorita que puedo, pasear a Fiona, como que conectarme. Pienso que eso me ha llevado también a llevar a la práctica a las acciones, como que a lo que hacemos, al vivir, pues. Más allá de que quizás no pueda hacer muchas cosas por la situación, como de, bueno, ese momento de pausa y de decir, no que quiero, sino que necesito dentro de mí. Entonces ese sería así como mi mayor tip, pues, que les pudiera dar, que escuchar más allá de lo que quieres hacer, o lo que tus sentidos te dicen que quieren hacer, sino escuchar qué necesitas. Sí. Muy bonito. Lucas. ¿Yo? Siempre preguntando yo. Bueno, un tip para la persona en la práctica o como para sostener la práctica. Bueno, yo creo que como pensar la práctica y tener la conciencia que la práctica es orgánica, como la vida, y que nem sempre vamos a estar em um ponto muito crescente de que tudo salga bem. Como vai ter muitos momentos em que a prática vai ser um pouco como dudosa ou cansada ou como difícil de fazer. Na verdade, eu creio que há muitas poucas práticas, sendo bem sincero, que tu desfruta de fazer. Pero não é por não desfrutar que tu não está tendo benefícios. Como porque temos uma prática difícil, por exemplo, se
si la práctica é o primeiro que tu haces em tu dia, o que estamos fazendo antes é dormindo. E estar dormindo nos aproxima de um estado que estávamos quando estávamos no útero de nossas madres, como é um estado de paz onde não necessitamos de muitas coisas. E sair dessa inércia, sair desse estado tamásico, digamos assim, para o movimento, para a vida, é um pouco difícil, em geral. Então, nem sempre a prática vai ser como, uau, estou desfrutando. E reconhecer isto, reconhecer que a prática não é prazerosa, no sentido de que yoga não é para ser confortável. Yoga genera em nós um desconforto para que desse desconforto possamos crescer. E reconhecer isto, eu creio que é meu tip, porque muita gente começa a praticar e no primeiro desconforto que sente é como, não, hoje não. E já deixa o trabalho de lado para, não. E só quer praticar quando está se sentindo bem ou está confortável com o que está fazendo. E nem sempre é assim. Na verdade, quase nunca é assim. Eu creio que é reconhecer que a prática é um trabalho de terapia muito intenso. E nem sempre na terapia quando vai a um psicólogo, nem sempre vai falar de coisas buenas e lindas e tal. Se haces isso é porque tem algo equivocado. Não? Então, é reconhecer que a prática não é fácil, mas é necessária para que possamos crescer. Sim? Bien? Bien. Rami. Ay, no tengo más nada que decir. No, a ver, no sé si puedo como pensar en tips, ¿no? Sí resueno mucho con esto que plantea Lucas, ¿no? De entender la importancia o lo natural de un estado de incomodidad también, ¿no? Y eso me lleva a pensar la incomodidad como más allá de la práctica, ¿no? Como en algo que como seres humanos nos persigue, y es como la incapacidad de lidiar con la incertidumbre, ¿no? Con esta cosa de no saber o querer tener las respuestas, ¿no? Es como que si hay algo que atraviesa el viaje espiritual o digamos, o este compromiso con uno, existen preguntas, ¿no? Sin la existencia de preguntas, ¿no? Y de cuestionamientos e interrogantes así existenciales, uno no se embarca nunca, ¿no? Y si bien como que el dicho dice, ¿no? Que la ignorancia es, ignorance is bliss, ¿cómo sería? Como que la ignorancia es como bienestar, ¿no? O esta idea de que si no sabemos, estamos mejores, ¿no? Pero en realidad en el no saber y en esa solo plantearnos, ¿no? Como estos interrogantes de dónde venimos, de a dónde vamos, cuál es mi propósito, quién soy, ¿no? Como poder estar bien con no saber, ¿no? Y no por eso vamos a estar peor, ¿no? O sea, como que podemos teorizar y sí, podemos como recurrir a las Sagradas Escrituras o ya sea cual sea la religión que uno por ahí trae como por aprendizaje de familia, digamos, ¿no? Como de lo que nos dejaron nuestros padres o nuestros antecesores, como que seguro intentan responder, ¿no? Pero bueno, quizás nosotros no estamos de acuerdo, o sí, o tenemos nuestra propia búsqueda en esas preguntas, y no tener respuesta no
no tiene por qué ser un motivo de sufrimiento, ¿no? Sino que el momento en el que tengamos que tener la respuesta va a llegar y en el mientras tanto poder estar, ¿no? Y eso se hizo, creo, quizás ahora como que está más naturalizado, pero creo que al principio de toda esta situación tan nueva y tan diferente, como que todos sentimos un poco un cierto grado de temor a esto incierto, o sea, ya sea por pensar en no ver a nuestros seres queridos o no poder hacerle un ajuste a un alumno, ¿no? O no saber, en algunos casos, la situación económica, o si de repente no iba a ser como la debacle universal y no iba a haber alimentos, ¿no? O sea, igual estando en Latinoamérica es como que un poco estamos más acostumbrados a estos escenarios, o sea, no quizás tan dramáticos, pero digamos, es como que tenemos una cierta cintura a movernos en la adversidad, pero de todos modos, o sea, creo que capaz como latinos lo que más nos puede haber impactado es como el hecho de tener que restringir el contacto físico o el contacto con nuestros seres queridos. Entonces, creo que quizás mi tip tiene que ver con poder observar también esa incertidumbre y no pretender tener respuestas, ¿no? Y sino poder como tomarse cada día como una ventana nueva, ¿no? Y no estar esperando hoy saber qué va a pasar en 20 días o en un año. Y bueno, en cuanto a decir, bueno, cómo sostener la práctica en eso, ¿no? Como en este ir y venir y en realmente decir, bueno, no sé, porque por ahí, ¿para qué practico si capaz que no salimos más de casa o no voy a ver a nadie más? Se terminó la vida acá. Pero digamos, bueno, como que más allá de caer en un lugar de pesimismo, creo que como ya la sensación de restricción es tan grande, quizás como proponernos que la práctica física sea como un espacio más bien como de reconocimiento, ¿no? Como en decir, bueno, me paro acá arriba y me voy moviendo, ¿no? O sea, como que voy poniendo al cuerpo en movimiento y que sea lo que tenga que ser, ¿no? O sea, como que también por ahí, como en sincronicidad un poco con lo que decía Liz, ¿no? Como con permitir que quizás no siempre va a ser la mejor práctica, ¿no? Porque como que toda esa cualidad de ambiente controlado que quizás normalmente podemos tener para el momento de la práctica, o sea, ya sea porque tengo mi lugar en mi casa y el horario y como los ritos que uno tiene para pararse sobre el mat, o porque la práctica estaba en la sala y ahora la sala no está y entonces no tengo la mirada del profesor. Quizás, bueno, para Lucas, Liz, para mí y para tantos otros, como que estamos acostumbrados a eso, porque practicamos en India y volvemos a casa y practicamos solos. Entonces, como que quizás ya tenemos ese entrenamiento de decir, bueno, me hago de ese espacio. Bueno, y perdí un poco el hilo, pero iba con esto de la disciplina, que quizás la disciplina es simplemente como darse ese lugar, ¿no? Como que eso se sostenga, así no sea lo que era antes o lo que pensamos que tiene que ser, ¿no? Como que, por ejemplo, en ese sentido, como que si sirve de palabra de aliento a algunos, como que contrariamente a Lucas, para mí es como que el estar en casa ahora para hacer la práctica es como que me hizo como sacudir todo, ¿no? Porque para mí yo no practico, digamos, fuera de lo que es la cuarentena,
perdón, alguien tiene el micrófono abierto y me hace eco. Si por ahí pueden rechequear eso, les agradezco. Bueno, antes me despertaba súper temprano, iba a la sala y ahí yo comenzaba mi práctica, y cuando terminaba mi práctica iban llegando los alumnos y entonces comenzaba a dar clase. Ahora, los primeros días de la cuarentena hacía eso mismo, ¿no? Me despertaba temprano antes de empezar a dar clase, luego daba la clase y después tenía como el día eterno por delante para hacer nada, ¿no? Entonces, como que también lo que me pasaba es que movilizar el cuerpo tanto, ¿no? Y flexibilizarlo tanto para luego estar sentado 3 horas o 2 horas y pico, me dejaba como muy débil el cuerpo, como muy agotado. Entonces empecé a hacer al revés, ¿no? Empecé a dar clase primero y luego a hacer mi práctica. Entonces es como que, bueno, un poco capaz la disciplina no tiene que ser como una cosa dogmática, sino que tiene que ver con uno sostener, ¿no? Y saber que a veces quizás tenemos que poder dar vuelta un poco las cosas para que encajen mejor, ¿no? Y entonces, en lo que decidí hacer ese cambio, me resultó mucho más fluido, porque, bueno, podía dormir un poquito más, pues está bien, tenía las 2 horas y pico frente a la compu, o tengo, ¿no? Como que un poco más rígido, algo a lo que no estoy acostumbrado, pero bueno, después de eso, como que me daba mi espacio para como sacarme toda esa rigidez del cuerpo y que igualmente en todo lo restrictivo en cuanto al movimiento de estar encerrado en casa, es como que también a nivel físico, personalmente a mí la práctica como que se me vio más limitada o más restringida. Y bueno, y hay veces que quizás eso significa no hacer mi práctica completa y hacer un poco menos, pero por lo menos yo sé que tengo esa constancia, esa dedicación de llegar al mar, ¿no? Y cada día hago mi momento. Y también otras cosas empezaron o sea, si bien en lo físico capaz empezó a no estar tan espectacular como sabe estar en otros momentos, empezó a aparecer otra escucha o otros espacios, ¿no? Como de darme más tiempo para quizás hacer una práctica de silencio, o también o sea, la cocina creo que empezamos a explorar otras cosas como de cocinar más vegetales que los que estábamos acostumbrados o como variar otras cosas, no sé. Y bueno, si no es eso o rebotar contra las paredes. Gracias. Bueno, pues le vamos a dar como apertura a las preguntas. Entonces, si alguien tiene una duda, este es el momento. No vamos a alcanzar a hacer todas, pero vamos a tratar de agruparlas en aquellas que pues, tengan como más consistencia general. Entonces, una de las primeras preguntas que hace Belén, que es para Liz, pero creo que es bonita para todos, es, ¿ustedes tienen como una recolección o una memoria de qué fue, o sea, cuáles fueron los primeros cambios que empezaron a sentir en la práctica? Liz. En la práctica de asanas o sea, cambios en la vida. No lo sé porque la pregunta está como abierta. O sea, Belén hace la pregunta como ¿cuál fue el primer cambio que sentiste al comenzar yoga? Entonces, aquello que te inspire contarnos. Bueno, no, si está Belén en el foro, puede completar la pregunta también. No sé si sigue estando ahí, supongo que sí. Bueno, Belén. Bueno, libre interpretación. mi interpretación. Creo que como la relación con los seres cercanos fue lo primero que empecé como a darme cuenta que cambiaba. Como que, o sea, como que antes era en automático el trato y empezó a como que a preguntarme como, pero ¿por qué? Como que ¿por qué me siento así en esta situación con esta persona tan cercana?
creo que ese fue como uno de los primeros cambios, así que me acuerdo que me di cuenta, y ocurrió como antes de empezar a practicar Ashtanga, porque yo no empecé practicando Ashtanga, y me acuerdo que le pregunté al profesor con el que estaba en ese momento, y me decía como que bueno, que eso, sí, como que eso es parte de, bueno, empezar como a escucharte, ¿no? Entonces ese fue... Y otro que recuerdo también como con la comida, como la relación con la comida empezó a cambiar. Como que no comía lo que me provocaba, sino era más como que el cuerpo empezó a pedirme ciertas cosas y a dejar otras. Entonces, por ahí es lo que recuerdo. Y bueno, también recuerdo como que me dejé la universidad también. Entonces, como que estaba en la universidad estudiando educación, me fui a la India, y bueno, allí cuando regresé fue como que estaba muy claro que no quería estudiar más eso, porque me escapaba de las clases para ir a las clases de yoga. Y entonces como que me compré una moto para ir para poder hacer esto, ¿no? Para que fuera más rápido. Entonces era como que no tiene mucho sentido que esté yendo a la universidad y me quiera escapar, ¿no? Entonces, bueno, esas fueron como las primeras cosas que se empezaron a mover. Qué lindo. Lucas. Vida loca, Liz. Empezaste a tener una vida loca. Bueno, yo, lo primero que cambió fue mi sueño. Yo pasé a dormir de verdad bien, porque antes yo dormía como me paraba, despertaba a las 2, 12, mediodía, 1, y después, pero yo creo que esto era, yo dormía muy mal durante la noche y tenía como despertaba vários momentos durante a noite e demorava, me custava muito como dormir de verdade. E com yoga, muito rápido, muito pronto, eu passei a dormir de verdade muito bem. E claro que com isso, a necessidade de estar muito tempo na cama ha cambiado e passei a estar muito pouco. E também, como assim como o Liz, a relação com a comida também, porque eu estava sempre a todo momento comendo e depois vi que não necessitava tanto comer assim, como tantas vezes por dia. E eu creio que é isso. A mim foi as mudanças que mais chegaram muito pronto, muito rápido com a prática. Gracias. Rami. A mí, personalmente, yo creo que me hizo aceptarme más a mí, ¿no? O sea, como que quizás toda esta inconformidad que yo sentía, quizás reflejado más en lo laboral, era como una inconformidad más conmigo en ese lugar, ¿no? Y no necesariamente lo vi reflejado en eso, sino que lo empecé a ver más o hoy puedo verlo, ¿no? En las relaciones también. En ese momento era soltero y creo que me costaba mucho relacionarme amorosamente, ¿no? O bueno, en todos los colores que pueden aparecer en conocer o tratar de conocer a alguien, ¿no? Y creo que eso me hizo durante mucho tiempo, ¿no? En desconocerme y en no quererme
completo, digamos, en relacionarme de maneras que como que no llegaban a ningún lado y que tampoco me dejaban nada. Y en los primeros años de práctica, creo que empecé a notar en cómo valiéndome más, ¿no? O en cómo saber y en reconocer más mi valor, poder entonces como empezar a relacionarme de otra manera, ¿no? O empezar a quizás tener más claro qué es lo que quería, ¿no? O sea, y más allá de que antes lo supiera en un modo intelectual, por ahí por decirlo, ¿no? O así fuera que iba a terapia también y digamos, como que padecía, ¿no? Como estos intentos de relaciones, nunca podía como dar en la tecla de que fallaba y siempre era yo, ¿no? Como que en algún punto siempre es como que me echaba la culpa a mí y que sin embargo, ¿no? Como que si lo vemos desde el punto de vista de la filosofía védica es como que seguramente, ¿no? Como que es uno el que crea, ¿no? Alrededor, pero en ese momento era solamente como echar la culpa y no era crear una responsabilidad, ¿no? Y entonces en lo que fui practicando yoga creo que fui pudiendo hacer eso, ¿no? Como poder hacerme responsable de los vínculos que cultivaba y la manera en los que los iba cultivando, ¿no? Eso, o sea, más allá de las relaciones afectivas, amorosas o sexuales, en las amistades también, ¿no? Me pasó que quizás siempre tuve algo como de volcarme hacia el otro, ¿no? Y un poco dejarme llevar por lo que el otro propusiera y de repente es como que, bueno, empecé a estar un poco más plantado en mí y entonces relacionarme desde ese lugar, ¿no? En donde en algún punto no, digamos, no sos una extensión del otro, sino que es algo para darle al otro, que es diferente, ¿no? No sé si extensión es la palabra, pero digamos como que no vas a ser como un aderezo del otro, ¿no? O como un abrojo del otro, sino que empezar a eso, ¿no? Como poder dar algo desde mí, ¿no? Desde saber quién soy y estar conforme y contento con eso, ¿no? Más allá de ser un proceso en creación constante, como llegar al momento presente como con los pies bien puestos en la tierra, ¿no? Una cosa así. Luego también me fue forjando un propósito, ¿no? Porque en lo que empecé a observar todas estas cosas, ¿no? Y todo este potencial, también empecé a sentir el apoyo de gente como en un deseo de que comparta eso que también, o sea, como que evidentemente ese cambio se hacía visible, ¿no? En el entorno cercano. Y entonces también empezó a nacer como esa necesidad de otros o ese pedido de otros de que comparta eso y bueno, como que eso fue eh, dándome como esa luz, ¿no? Como de ese faro de como que, ok, bueno, capaz que esto es algo que puedes hacer, ¿no? Compartir las enseñanzas que a vos te fueron sirviendo de herramienta para conocerte más y de relacionarte con la gente desde otro lugar, ¿no? Un lugar como más sano y más rico. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos como cerrando esto. Hay una pregunta que es un poco más desde lo físico, pero nos parece súper interesante y es como, ¿ustedes consideran que hay alguna condición que impida la práctica del yoga, sea física, psicológica, de cualquier tipo? O sea, ¿hay algo que ustedes creen que impide?
la práctica? ¿Quién Bueno, sabe? Lucas. yo creo que no. Lo que la persona tiene que tener en cuenta, sí, que si tiene algún comprometimiento físico serio, o que es yoga, ¿sabes? Porque, por ejemplo, es claro que no tiene que se prender a la forma, al aspecto de la asana, por ejemplo. Estamos para contextualizar un poco, si me hago entender mejor, como el yoga viene de una tradición que cree en la ley del karma. Y el cuerpo hace parte de esa ley. Entonces, venimos a esta vida con un cuerpo kármico. Y ese cuerpo kármico da condiciones a nosotros de desenvolver lo que sea en esta vida. No sentido de venimos a esta vida con el cuerpo perfecto para trabajar, o que sea. Talvez com uma limitação física mais séria, a pessoa não, falando sobre Ashtanga, talvez não complete a série, pero isso não completar a série não é impedimento de não praticar, sabes? Ou não avançar mais allá do que a primeira série ou a segunda série, não é impedimento de não praticar. Tem muita gente que é muito mais yogi haciendo solamente Surya Namaskar do que gente que hace tercera serie, cuarta serie o que sea. Entonces, yo he leído en algún lado, no me acuerdo, pero como si consigues respirar, puedes practicar. Y ahí tenemos que perceber que avançar em asana não significa praticar yoga, ou não significa ser yogi. Na verdade, como nós somos praticantes de asanas mais do que yogis, por exemplo. E aí, porque yoga vai muito mais allá do que os asanas, não? Então, eu creio que é isso. Eu também acho que não. Também acho isso. Eu também acho que não. Me gusta sim. tu português. Em português. Eu tenho que praticar um pouquinho mais. Pero, digamos, como para también redondear eso, no hay impedimento físico, sino que el impedimento está en la mente, ¿no? En la historia que nos contamos. Y como para no ser redundante, ¿no? con lo que expresó Lucas, que básicamente lo mismo que creo yo, digamos, si alguien piensa en una persona que tiene que rehabilitarse después de un accidente, ¿no? Es como que en verdad el secreto está en la voluntad, ¿no? Digamos, como que si uno no se propone realmente vencer esos obstáculos, entonces los obstáculos van a seguir estando ahí. Y entonces, luego de esto, ¿no? Como que más allá de tener un equipo que te de todos los ejercicios de rehabilitación para que puedas volver a usar el cuerpo, si vos no te propones hacerlo, no lo vas a poder hacer, ¿no? En el caso del yoga, quizás lo que hacemos es utilizar el cuerpo como un puntapié, ¿no? O como una herramienta para hacer otro trabajo, ¿no? Pero el cuerpo no sea el más dotado, quizás no significa tal cual que uno no pueda mantenerse en ese camino y en esa búsqueda. Porque tal vez por ahí el aprendizaje mayor está en la frustración de no poder hacer algo quizás con el cuerpo. Pero bueno, si uno no lo intenta, como que nunca va a vencer eso, ¿no? Nunca va a vencer la frustración y nunca va a vencer ese obstáculo que quizás sosteniéndose en esa pared con la que se choca, lo va a poder vencer, ¿no? Y atravesar.
Liz. Gracias, Liz. Yo igual estoy de acuerdo con lo que dicen los chicos y pienso también que la limitación es como no adaptarte, como no adaptar la realidad a la práctica, como que en nivel físico, ¿no? Como que esa rigidez de no poder adaptarnos y decir, no, es que yo lo quiero hacer así, y como no lo puedo hacer así, entonces no lo hago, o ese yoga no me funciona, o creo que ahí es como que eso sí me va a impedir, porque bueno, no puedo como ser algo que en este momento no soy. Entonces, como que si no hay esa aceptación de que en este momento esto es lo que puedo hacer, eh, eh, pues nada, me rindo y pienso que no es para mí. Entonces sí, como que un poco como de flexibilidad en el pensar, en el hacer lo que se puede hacer, más allá de lo que vea en Instagram que otros hacen. Entonces como que por ahí pienso que puede limitar eso. Muchas gracias. Pues ya en el cierre, no sé si hay algo extra que quisiera decir cada uno como para poder cerrar esta súper linda sesión. Bueno, gracias. Gracias por iniciar. Rami. Me agarraste casi como no estaba preparada. No, supongo que en lo que uno, ¿no? Como que el viaje interior se puede volver un poco tenebroso a veces, ¿no? Porque no sabemos qué podemos llegar a desempolvar, ¿no? Ahí, en lo que hurgamos en nuestra existencia. Pero lo importante, no sé, lo que yo he encontrado como súper importante es, bueno, por un lado, como el encontrar un maestro, ¿no? Digamos, si esto no, digamos, más allá del linaje, ¿no? Encontrar quizás personas que uno admira y en principio, o sea, más allá de la admiración, como hacer la salvedad de no objetivizarlos y volverlos un objeto de idolatría, pero sí tener como personas que uno admira sus cualidades, ¿bien? Sabiendo que son seres humanos y que pueden equivocarse, pero bueno, hay seres humanos que van a poder representar esas cualidades que uno admira mejor que otros, y entonces tratar de encontrar alguien que se ajuste a uno, ¿no? Y también quizás a veces como que la figura de maestro no va a venir necesariamente en una persona, sino que puede ser en una comunidad, ¿no? Entonces, nada, como siempre tratar de encontrar esos apoyos, ¿no? en una comunidad de la que uno es miembro, ¿no? Y entonces como que se genere como esa organicidad, ¿no? Como esa cosa en donde todos podemos apoyarnos mutuamente, ya sea que a veces nos toque ocupar el lugar de profesor, o a veces nos toque ocupar el lugar de alumnos, o a veces nos toque el lugar de practicante amici, compañero, ¿bien? Porque en definitiva no importa el lugar que uno ocupe, sino estar ahí para el otro, ¿no? Gracias. Lucas. Las últimas palabras, ¿es eso? Ok, bueno, algo que yo quería compartir por último es que si
yo no conozco a todos que están aquí, pero si tienen la intención de ser maestro de yoga o maestro de Ashtanga, lo más, si quieres seguir por este camino, es ser lo más sincero posible con tu práctica y con los alumnos. Y enseñar esto de la mejor manera posible. No como funciona a ti, pero como funciona a quien está delante de ti. Y siempre buscar y tener en cuenta que todo maestro tiene su profesor, tiene su maestro. Y siempre seguir siendo estudiante. Porque por ejemplo, ahora con la cuarentena, parece que el yoga ha tenido un otro boom. Y mucha gente, como tengo visto mucha gente como dando clase y personas que conozco, por ejemplo, y que no sé si están preparados o están siendo sinceras con los alumnos que están dando clase. Y entonces es tener esa sinceridad y esa verdad en yoga para pensar en empezar a enseñar, ¿entiendes? Como ser verdadero siempre, con la práctica, con uno mismo y con los otros. Sí. Muchas gracias. Perdona mi portuñol, si hablé alguna tontería, algo así, pero bueno. Rama me entiendes, de Ignacio, Luis también. Sí, sí, Muchas exacto. gracias. Extraño a ustedes. Gracias. Liz. Nada, yo no tengo nada más que agregar. No, pues entonces hay preguntas que no pudimos contestar o que no pudimos hacer más bien, pero entonces nosotros nos comprometemos a hacerlas y a ponerlas en Instagram para que las puedan leer y así tengan el feedback. Pues no sé, Pili, si tú quieres decir algo, pues yo creo que muchísimas gracias por este espacio. Qué belleza tener la oportunidad de escucharlos a los tres. Son como de esos regalos fantásticos. Y gracias a todos por estar aquí.